Eh, Hace un momento, cuando nos fuimos a la pausa, nos dijimos a quienes tendremos hoy en el espacio estelar del día. Hoy nos acompañará el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud. Estará con nosotros en una primera entrevista. En una segunda entrevista nos acompañará el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Con ambos tenemos muchos temas que discutir, en el ámbito, uno en el ámbito de la salud y otro en el ámbito medioambiental, además de la situación interna, en el caso de Domínguez Brito, del Partido de la Liberación Dominicana, con él podemos hablar de eso como miembro del comité central de esta organización política. Así que tendremos dos entrevistas, platos fuertes en el día de hoy, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, dos entrevistas muy interesantes, así que no se la pierdan a partir de 7:10, 7:15 de la mañana en nuestro espacio estelar. Más temprano aún, porque como son dos importantísimas entrevistas, pues muy probablemente iniciemos más temprano. Bueno, y muchos temas el día de ayer. Uno de los temas que presentábamos más temprano en las noticias es el paso que ha dado el movimiento de la Marcha Verde. Es un nuevo paso al presentar ante la Cámara de Diputados la solicitud de un juicio político contra el presidente de la República, Danilo Medina. Y esta solicitud se basa en una serie de denuncias, de demanda que la Marcha Verde ha estado haciendo y de imputaciones que le ha hecho al presidente Danilo Medina, que tienen que ver esencialmente con el tema del financiamiento de la política o de la campaña política en las elecciones del año 2016. Se alega de que la candidatura del presidente Medina pues recibió fondo de la empresa brasileña Odebrecht, que como todos recordamos ha sido acusada y ha admitido públicamente el pago de sobornos en la República Dominicana. Bueno, y sobre este caso, a partir de este caso hay 14 encartados, 14 imputados en el país vinculados a la política. Pues el movimiento Marcha Verde ha dado este nuevo paso. Recordemos ya que varias organizaciones de sociedad civil vinculadas también a este movimiento hace algunos meses habían presentado una especie de denuncia o de solicitud ante la Procuraduría General de la República para que se investigara al presidente Danilo Medina con relación a los fondos que supuestamente había recibido para financiar esta campaña. Quizás decir dos cosas o tres cosas. Mira, con este paso el movimiento de la Marcha Verde asume una posición que podría, por usar un término, sobrepolitizar las demandas que este movimiento ha estado realizando hasta este momento, que ha tenido que ver esencialmente con el cese de la impunidad en nuestro país, que si bien es cierto, el componente político es un componente esencial en una sociedad donde hay denuncias, hay casos de corrupción tan alarmante como la República Dominicana, pues centrarse en esta demanda y en esta posición hace que el movimiento y la demanda del movimiento pues se sobrepolitice y se centre fundamentalmente en la figura del presidente de la República en este caso, y esto pudiera distraer otros objetivos esenciales que ha estado levantando la Marcha Verde y que distintos sectores han estado pidiendo que sea el centro de las reivindicaciones del movimiento Marcha Verde, como es el tema esencialmente de la independencia judicial como un tema esencial, del fortalecimiento de los órganos de control, de las reformas políticas
e institucionales que están pendientes en el país y que no terminan de hacerse y que ayudarían a que haya mayores niveles de transparencia. Existe el riesgo con este paso de que se distraiga la atención sobre esas demandas esenciales que el Movimiento Verde tiene y que ha estado levantando desde que inició esta lucha al principio de este año. Luego, en segundo lugar, un juicio político según la Constitución en nuestro país requeriría para poder tomar curso, para poder iniciarse de una mayoría calificada en el Congreso Nacional, con la que ni siquiera los distintos partidos de oposición articulados podrían alcanzar. Solo a nivel de la Cámara de Diputados se estaría requiriendo alrededor de 141 legisladores. Entonces, bueno, eso hace que sea muy, pero muy difícil el que una demanda o una solicitud de esta naturaleza pueda prosperar. Así que es importante que el movimiento La Marcha Verde reflexione, porque al mismo tiempo este tipo de iniciativa podría distanciar a algunas personas que entienden que la lucha debería estar concentrada esencialmente en ese tema de lucha contra la impunidad y de las reformas políticas e institucionales que están pendientes en el país. Mira, Javier, coincido contigo prácticamente en todo lo que has planteado. Entiendo que esta decisión de Marcha Verde y esta acción de Marcha Verde podría considerarse como extemporánea, en el sentido de que entiendo que como movimiento debe seguir alcanzando logros pequeños para acumular una masa social suficiente como para poder ejercer la presión que se necesitaría en caso de considerarse importante y necesario establecer una acción como la que se está solicitando en este momento. Sobre todo porque el movimiento debe tener en cuenta que esa demanda de lucha contra la corrupción tiene que ver con la institucionalidad y es un tema que también es político, porque lo es, con otras características que tienen que ver con una demanda social, con una presión de la ciudadanía, independientemente de sus simpatías político-partidarias. Debe ser una aspiración de todos los dominicanos y dominicanas que aquí las instituciones funcionen y que los casos de corrupción sean llevados a la justicia y haya sanción, erradicando así la impunidad, porque es la única manera en que podemos avanzar como nación, y debe separarse por eso el movimiento de los temas, más bien de las posibles simpatías que puedan tener los diferentes las diferentes personas que se involucran en el movimiento, y no hablo de su dirigencia, sino de todos los ciudadanos. Cuando usted ve una marcha multitudinaria como las que se han hecho, tanto en Santo Domingo como en diferentes puntos del país, usted se encuentra ahí con gente de diferentes organizaciones políticas, incluyendo gente del partido de gobierno, aunque son menos, y eso se entiende, porque hay que recordar que el Partido de la Liberación Dominicana tiene, este es su cuarto periodo gobernando el país, y por tanto la mayoría de los casos de corrupción que hoy en día están frescos en la mente de la población están relacionados con esta organización política. Ahora, esto no quiere decir que no haya indicios de que puede haber algún tipo de vínculo entre los sobornos de Odebrecht y la administración de Danilo Medina, y que se hace muy difícil entender que el presidente Medina no tenía conocimiento alguno de todo lo que ocurrió durante estos periodos en los que la misma Odebrecht admite que pagó soborno en territorio dominicano. Dicho esto, llama la atención y sigue llamando la atención el interés que ha puesto la Procuraduría General de la República en apartar de sus investigaciones el caso de Punta Catalina, por ejemplo. Y se ha dejado aquí, en manos de la población, el resultado de un informe preparado por gente que no está ni capacitada ni designada formalmente, institucionalmente, para hacer una investigación de este tipo, pero además uno de sus miembros hoy en día administra Punta Catalina, y siempre hemos dicho,
eso llama mucho la atención. ¿Cómo es que el Ministerio Público saca del expediente la principal obra que ha construido o que está construyendo Odebrecht en la República Dominicana? ¿Cómo es que no se han tomado en cuenta algunos aspectos que Marcha Verde mencionaba ayer? Como el hecho de que Joao Santana, asesor en comunicación de las dos últimas campañas del presidente Danilo Medina, haya sido condenado en su territorio precisamente porque como asesor se encargaba de ser el intermediario entre los recursos de Odebrecht y los gobernantes de varios países de América Latina que resultaron beneficiados con ese dinero a cambio de que se construyeran obras digamos que por esta empresa en esos territorios donde ellos hicieron esos aportes, y que en República Dominicana no se haya investigado eso, que se haya podido determinar a través de investigaciones periodísticas que algunas de las cuentas que utilizaba Odebrecht para hacer esos traslados estaban a nombre de Joao Santana con direcciones en las oficinas que tenía aquí en República Dominicana, y que el Ministerio Público no haya mostrado interés alguno en investigar eso. Entonces, si bien es cierto que uno entiende que probablemente el momento político en el que estamos dificultaría incluso que esto avance dentro del Congreso, y que Marcha Verde tiene que seguir acumulando éxitos, y que además como movimiento incluso está sumergido en un proceso de consulta a nivel nacional que se supone que va a establecer un calendario de acciones para que haya un plan concreto propuesto por la ciudadanía para la lucha contra la impunidad. Eso no significa que lo que está diciendo Marcha Verde no sea cierto o que no deba ser tomado en cuenta incluso por el Ministerio Público, que es el órgano que desde hace mucho tiempo genera desconfianza por su propia estructura, porque el Procurador General de la República es de la organización, incluso fue un simpatizante abierto del presidente Danilo Medina, y por las acciones que ha adoptado desde que sometió a la justicia a los 14 encartados, separando literalmente, incluso borrando como si fuera con liquid paper, y sacando el expediente, el caso de Punta Catalina de una manera obvia, y luego las acciones de la misma Cámara de Cuentas indicando que no puede auditar una obra con que cuesta tanto porque está en proceso de ejecución. Eso llama la atención. Ahora, digo esto porque también es preocupante la posición de varios empresarios que ayer hablaron sobre el tema. Una cosa es que quizás se entienda que Marcha Verde debe seguir enfocado en esos aspectos de lucha contra la corrupción que le permitirían seguir generando la presión social que ha logrado, porque indiscutiblemente lo ha logrado, y Marcha Verde hoy es escuchado porque la ciudadanía se ha organizado. Y otra, que escuchemos al presidente del CONEP restarle importancia a esto, o al presidente de la Asociación de Industrias decir, como lo dijo ayer el señor Campos de Moya, que hay que tomar en cuenta que en esta administración no ha habido casos de corrupción. Eso no es cierto. Y no estoy repitiendo sus palabras de manera literal porque mentiría si lo digo, pero que Campos de Moya afirme que no ha habido casos de corrupción ligados a esta administración, eso no es correcto, ni es real, porque podemos hacer la lista que tantas veces hemos repetido aquí, y es que lo que se cuestiona incluso es que se entienda o se quiera promover desde el gobierno que la lucha contra la corrupción significa que después de que un arquitecto se suicida en la OISOE, vamos a cancelar al director de la OISOE y pasó el palé. Y agarra y se somete a la justicia a los funcionarios medios y bajos, y los responsables de esa oficina resulta que no sabían nada de lo que ahí ocurría. No se ha investigado el caso del Darío Contreras, el caso de Corde está en el aire, el caso del CEA sigue en el aire, y cuando se le pregunta al presidente de la República en las escasas ocasiones en las que admite una pregunta, él dice que eso está en manos del Ministerio Público. Pero cuando el caso le conviene, políticamente hablando, y como un tema de relaciones públicas para promover su imagen, tú tienes un vocero de la presidencia que te dice, ¿y quién es que tiene a fulano sometido a la justicia? ¿Es el gobierno? Porque ¿quién nombra al procurador? Entonces, para unas cosas sí, el Procurador General de la República, cuando conviene
responde a los intereses del Poder Ejecutivo y cuando no conviene en términos de imágenes para el presidente, entonces se intenta separar al presidente. Sería bueno que ese tipo de cosas se transparenten y que hablemos realmente del interés que debería tener las autoridades de este país de sancionar realmente a través de los mecanismos que están establecidos a todos aquellos que incurran en actos de corrupción para que se erradique esta práctica en nuestro país. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que la democracia dominicana, uno de los temas, de los problemas serios de los que adolece es precisamente el tema de la corrupción y de la impunidad generalizada, y que es una lucha que tiene que llevarse a cabo y tiene que seguirse llevando a cabo, y que es importante en esta lucha la participación de la ciudadanía, como ha participado a lo largo de todo este año a través de la Marcha Verde, a través de este movimiento social que ha estado demandando el cese de la impunidad en la República Dominicana. Esto es importante y esto pasa entonces por dos demandas fundamentales, dos demandas esenciales. Una de ellas es que funcione el sistema judicial con autonomía e independencia, y cuando estamos hablando del sistema judicial de la República Dominicana nos referimos al Ministerio Público que pueda desempeñar su labor, y nos referimos a la justicia dominicana, al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, donde definitivamente o al final de estos procesos llegan estos casos, y hay mucha preocupación con antecedentes que ha habido en el Poder Judicial en la República Dominicana, conociendo casos de corrupción. Una demanda es el tema de que haya sanciones, y otra demanda importante es el tema de que haya reformas políticas e institucionales, y hay que evitar que otros aspectos y otras demandas distraigan del centro de la lucha estas reivindicaciones que ha estado levantando la sociedad en torno a este grave problema de corrupción e impunidad que hemos estado padeciendo a lo largo de nuestra historia política.